Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta de su canal de YouTube Salud a la Carta y hoy vengo a compartir con usted un tema que estoy segura que no va a ser del agrado de muchas personas. Cuando yo les diga el título de este tema, ustedes van a comprender por qué. Pues se llama queso de lo peor que se puede comer. Amigos y amigas queridas, yo siento ser portadora de no malas, sino pésimas noticias. Y esas noticias afirman que el queso es de lo peor que se puede comer. Y usted podría decirme, ¿cómo que el queso es de lo peor que se puede comer? Si hasta en la Biblia habla de queso y hay porciones de la Biblia que dejan claro que los hijos de Dios en algún momento comieron queso. Yo les diría, eso es cierto, pero hay muchas cosas que están declaradas a lo largo de la Biblia que el Señor o permitió en un momento determinado que sucediera o sencillamente nunca lo aprobó. Amigo que me escucha, que esté en la Biblia y que los hijos de Dios hayan comido queso en determinado momento, no quiere decir que el queso sea bueno para nosotros. Usted, al final de esta presentación, creo que va a quedar convencido, al igual que yo lo he quedado, de que realmente el queso es de lo peor que se puede comer. Vamos a empezar recurriendo a la Biblia, precisamente a dos de esos pasajes en los que se hablan de el consumo de queso, donde se menciona el queso en las Sagradas Escrituras. ¿Saben? En Primera de Samuel 17:18, el queso es mencionado por primera vez en la Biblia, justo en ese pasaje. Y estos 10 quesos de leche los llevas al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Eso nos dice la palabra de Dios. Pero hay una segunda porción, hay varias, pero yo he escogido dos, en las que se menciona el queso. Y en esta ocasión es en la historia de Absalón y el rey David. Ya sabemos que Absalón era el hijo del rey David, pero se había levantado contra su padre y estaba siendo perseguido, o estaba, mejor dicho, persiguiendo a su papá. David estaba huyendo en aquella ocasión. Y fíjense lo que dice la historia. Segundas de Samuel 17, 28 y 29. Trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas y tazas y vasijas de barro, y trigo y cebada y harina, y grano tostado, habas, lentejas y garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vacas, para que comiesen, porque dijeron, aquel pueblo está hambriento y cansado, y tendrá sed en el desierto. Y esto ciertamente es palabra de Dios. Así nos cuenta la historia de Absalón mientras perseguía a su padre, el rey David. Así se cuenta lo que aconteció. El pueblo, viendo que el rey David estaba huyendo de toda esa situación, pues pensó que estaban hambrientos y entre las cosas que le ofrecieron y le prepararon, pues habían quesos de vaca, que se supone pues que ellos comieron. Amigo que me escucha, después de haber recurrido a estos pasajes bíblicos que muestran que efectivamente hubo ocasiones en las que los hijos de Dios comieron quesos y quesos de vacas, vamos a entrar en nuestro tema. Nuestro tema, insisto, se titula Queso de lo peor que puedes comer. Y yo quiero comenzar haciéndole una declaración tajante porque es el resultado de lo que he ido investigando. El queso es promocionado como un alimento que proporciona grandes cantidades de energía. Es de los productos más consumidos en el mundo, al punto de que es difícil imaginarse la vida sin él. Son miles los alimentos, y pongo alimentos entre comillas, que entre sus ingredientes contienen queso. Por ejemplo, pizzas, lasaña, ravioli, empanadas, pero el queso está en todas partes. Hay muchos productos que en realidad la gente se come a diario y que contienen este ingrediente. Amigo que me escucha,
Yo quiero en este momento recomendarle la lectura de un libro. Y ese libro se llama La trampa del queso. ¿Por quién fue escrito? Pues por el doctor norteamericano Neil D. Barnard. Este libro es un libro lleno de declaraciones rotundas que ponen patas arriba los cimientos de los amantes del queso, porque desmonta toda la mitología que hay alrededor del queso en el sentido de que se recomienda como un producto que es bueno para la salud. Resulta que a día de hoy la misma ciencia está comprobando que eso no es así, aunque durante muchísimos años se nos ha recomendado su consumo, pues para potenciar la vida. Saben, en estos momentos y para ir calentando motores, quiero también comentarles algo que traje de la enciclopedia. Y es con respecto a qué es el queso y un poquito su historia. Ahí nos dice, el queso es un alimento sólido elaborado a partir de la leche cuajada de vaca, cabra, oveja, búfalo, camella u otros mamíferos rumiantes. La leche es inducida a cuajarse usando una combinación de cuajo o algún sustituto y acidificación. Las bacterias beneficiosas se encargan de acidificar la leche. Ojo al dato, van a acidificar la leche estas bacterias. Esa es su función. Y resulta, amigo que me escucha, que sabemos que la acidificación de nuestro cuerpo es la madre de todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas que hoy en día nos afligen, en las cuales se agrupan entre el 80 y 90% de los enfermos y que tienen como base un mal estilo de vida, cuyo punto más alto es la mala alimentación. Mucha gente está siempre pendiente de conocer cuáles son los alimentos que inducen reacciones alcalinas y no acidificantes dentro de su organismo para evitar que se desarrollen en mí enfermedades, porque en un cuerpo ligeramente alcalino no puede haber enfermedad. Pero resulta, y fíjense, acabados de empezar, mire qué información tan importante, resulta que las bacterias beneficiosas, así le llama la enciclopedia, no yo, que se encargan de acidificar la leche, son las que van a hacer que el queso se produzca. Además nos dice, tienen también un papel importante en la definición de la textura, refiriéndose a las bacterias, y el sabor de la mayoría de los quesos. Algunos también tienen mohos. Ojo al dato, a los quesos también se le ponen mohos, tanto en la superficie exterior como en el interior. Para los antiguos griegos, el queso era un regalo de los dioses. Hay centenares de variedades de queso. Hay muchísimas variedades, amigos que me escuchan. Sus diferentes estilos y sabores son el resultado del uso, pues, de diferentes especies de bacterias y mohos, diferentes niveles de nata en la leche, variaciones en el tiempo de curación, diferentes tratamientos en su proceso y diferentes razas de vacas, cabras o el mamífero cuya leche se utilice, porque ya sabemos que la leche de los mamíferos es la materia prima fundamental, pues, de los quesos. Nos añade la enciclopedia. Otros factores incluyen la dieta del ganado y la alimentación de agentes saborizantes tales como hierbas, especies o ahumado. Eso explica por qué hay tantos tipos de queso. Que la leche esté o no pasteurizada también puede afectar al sabor del queso. Para algunos quesos se cuaja la leche añadiéndole ácidos tales como vinagre y jugo de limón. Y ojo al dato, aunque el jugo del limón es ácido en cuanto a sabor, tiene un efecto sumamente alcalinizante en nuestra sangre en su forma digerida. Hay un vídeo que le invito a ver y que se llama Limón, ácido o alcalino. Para que usted en él pueda comprobar, ese vídeo lo puede encontrar dentro de la sección de vídeos de su canal Salud a la Carta, que el limón es muy beneficioso aunque tenga un sabor ácido al igual que el vinagre. El limón es natural, el vinagre, digamos, o sea, natural y sano. El vinagre es insano porque es un producto que surge como resultado de una fermentación que no es beneficiosa para nuestro cuerpo. Sin embargo, nos sigue diciendo la enciclopedia, la mayoría se acidifican en grado menor gracias a las bacterias que se les añaden, que transforman los azúcares de la leche en ácido láctico, a lo que sigue la adición de cuajo para completar el proceso de cuajado.
El cuajo es una enzima tradicionalmente obtenida del estómago del ganado lactante, pero actualmente también se producen sustitutos microbiológicos en laboratorios. También se han extraído, cuajos vegetales de varias especies de la familia de Cardos Cynara. O sea, eso es en realidad o la manera en la que la enciclopedia explica que se puede elaborar el queso a partir de la intervención ya sea de bacterias o de mohos. Amigo que me escucha, en cuanto a la elaboración del queso, yo les voy a dar y le he traído información, pero muy ampliada, no solo de estos datos que nos aporta la enciclopedia vamos a hablar. Así que yo les pido que usted tenga un poquito de paciencia porque creo que es importantísimo que usted se empape de todos estos datos que van a llevarle a entender por qué esta presentación se titula Queso de lo peor que se puede comer. Fíjense que en cuanto a los orígenes de la elaboración del queso, según nos manifiesta también en la enciclopedia, pues hay mucha discusión y no se puede datar con exactitud. Aunque existe una leyenda, y esta leyenda para mí ha sido demasiado conocer esto, que dice que fue descubierto por un mercader árabe que mientras realizaba un largo viaje por el desierto, que ya sabemos que ahí hay mucho calor, pues puso leche en un recipiente fabricado a partir del estómago de un cordero. Cuando fue a consumir esa leche, vio que estaba coagulada y fermentada debido al cuajo del estómago del cordero y a la alta temperatura del desierto. ¿Sabe qué me quiere decir en realidad esto? Si lo vamos a traducir, digamos, a un lenguaje que podamos entender, amigo que me escucha, que el queso no es más que la leche descompuesta o putrefacta. Ese señor árabe, ese señor que estaba realizando, ese mercader que estaba viajando por el desierto, cuando él se fue a tomar la leche que llevaba consigo en ese recipiente hecho a partir de estómago de mamífero, pues encontró que estaba fermentado, que estaba cuajado, dicho de otra manera, que se había descompuesto, que se había putrefactado, y eso, amigo que me escucha, fue el origen del queso. A mí eso, o sea, a mí me parece espeluznante conocer esto, amigo que me escucha, porque, insisto, me da la pauta de que el queso en realidad es igual a la leche descompuesta, estropeada o putrefacta. Fíjense que en el documental del History Channel, o sea, del canal Historia, en el documental Maravillas Modernas, el queso, se dice algo también que es muy importante tenerlo en cuenta. Cogemos un poco de leche, así empieza el documental. Añadimos algunas bacterias, un poco de moho, tal vez unos cuantos ácaros, porque la elaboración del queso no es más que un proceso de fermentación controlado, y surge un manjar que a la gente nunca le parece suficiente. ¡Qué increíble! Cogen la leche y la estropean añadiéndole bacterias, mohos o incluso ácaros, amigo que me escucha. Y surge un manjar que, según asegura este documental, el queso del History Channel, nunca a la gente le parece suficiente. Ahora yo entiendo por qué la revista española Discovery de Salud, en un artículo que se llama Los peligros de la leche y sus derivados, hace la siguiente declaración. ¿Consume usted habitualmente leche, mantequilla, yogures, natillas, helados, quesos y demás derivados lácteos? ¿Le sientan bien? ¿Está usted sano? Porque si no es así, sus problemas pueden deberse, sin más, a su ingesta. A fin de cuentas, todo el mundo debería entender que el ser humano es el único mamífero que ingiere leche procedente de otro animal pasado el periodo de lactancia, y lo hace a pesar de saberse que la leche, que es la materia prima fundamental del queso, que produce cada mamífero, es específica para su especie, y la naturaleza la ha hecho idónea para las necesidades de su cría y no para la de otra. La razón fundamental por la que los nutricionistas occidentales
No así los orientales. Recomiendan tomar leche y sus derivados es porque la consideran nutritiva y especialmente rica en calcio, agregando que la ingesta periódica de ese mineral es imprescindible para mantener la salud, sobre todo de los huesos. Y en ese convencimiento muchas personas beben cantidades importantes de ellas, al punto de que algunas, es el caso de los millones de norteamericanos, prácticamente la toman en lugar de agua. Sin embargo, es precisamente en Estados Unidos el mayor consumidor de leche a nivel mundial donde más incidencias de osteoporosis hay entre su población. Se pregunta en este artículo, ¿alguien puede explicar razonablemente tan singular paradoja? Lógicamente, no puede extrañar que cada vez más expertos alcen su voz abiertamente, afirmando que la leche y sus derivados no solo no son un alimento adecuado para el ser humano, sino que ni siquiera constituyen una buena fuente de calcio, porque una cosa es la cantidad de ese mineral presente en ella y otra muy distinta, su biodisponibilidad. Dicho de otra manera, amigo que me escucha, la leche es la materia prima fundamental de los quesos y la gente la suele tomar sobre todo porque es rica en calcio. Y es verdad que tiene mucho calcio, pero es un tipo de calcio que es biodisponible para la cría, para la cual de forma natural el Señor diseñó esa leche, que es para los becerros, no para los humanos. Usted debe saber que la leche de vaca y sobre todo de vaca que tiene más, digamos, concentración de nutrientes, no solo no le aporta a usted calcio, aunque lo tenga, sino que le descalcifica. ¿Sabe usted por qué? Porque cuando usted consume lácteos, o sea, leche o productos derivados, tal como el caso de los quesos, el cuerpo se llena de un nivel de acidificación tan alto que no le queda otra para neutralizar esa acidez que ya hemos comentado, que es la madre de todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas que hoy en día nos afligen, que recurrir a fuentes minerales, de minerales alcalinos que está en el cuerpo para neutralizar esa acidez, insisto. Y resulta que el calcio es la mayor reserva que existe dentro de nuestro organismo de mineral que resulte alcalinizante. El cuerpo tiene que empezar a sacar calcio de sus huesos para neutralizar la leche o el queso que usted se está comiendo para, según usted, aportarle calcio a su cuerpo. Amigo que me escucha, yo le doy muchas gracias a Dios por la luz que nos dan, porque las cosas no son como nos las han contado durante tantísimo tiempo. ¿Sabe usted cómo se hacen los quesos que más gustan? ¿Le da curiosidad saber cómo se elaboran estos quesos? A mí me la dio y por eso fui a investigar. Y en esa investigación topé con un artículo del cual voy a compartir algunas porciones a lo largo de esta presentación que se llama La trampa del queso. Este artículo se llama igual que el libro La trampa del queso que escribió el doctor Neal y que le comenté que le recomendaba leer. Porque es un libro que lo que hace es recrear o comentar la información pues que el doctor dio en su libro. En este artículo que fue escrito por Blanca del Río se dice lo siguiente, fue publicado en la revista Elle y se dice lo siguiente: ¿cómo se hacen los quesos que más gustan? Según la especie animal, los cultivos de bacterias, el proceso de curado y otros factores, como nos explicó la enciclopedia, encontrarás un queso u otro. El requesón y el queso para untar, por ejemplo, cuajan con ácido y con su producción apenas se emplea cuajo. Retienen algo de azúcar de la lactosa de la leche y no están curados. De ahí su sabor suave. La ricota, en italiano, recocido, o sea, el queso ricota, se hace con el suero de la leche en vez de con caseína, que es lo que las enzimas del cuajo rompen y separan de la grasa de la leche, comercializándose después, sobre todo, a deportistas para ganar masa muscular por su gran aporte proteico. El queso feta, por su parte, se hace con leche de oveja o con la mezcla de leche de oveja y vaca.
La mozzarella, aunque tradicionalmente se la ha hecho con leche de búfala de agua en Estados Unidos, se hace también con leche de vaca. En cuanto al brie, al queso brie y al camembert, típicos del norte de Francia, su elaboración se hace a base de bacterias, mohos y levaduras. Me parece alucinante que se añaden no solo a su producción, sino también para potenciar su mal olor y sabor. Es que tiene mal olor. El queso huele a pies. Muchos de los quesos huelen mal. Nos sigue diciendo el artículo. Aquí se encuentra la gran contradicción humana. Lo que a unos les resulta vomitivo, porque tienen mal olor, a otros les parece deseable. Los quesos Roquefort, Stilton y Gorgonzola también llevan moho en su interior. El Roquefort está hecho con leche de oveja y el Stilton y el Gorgonzola con leche de vaca. Y por su parte, el queso suizo Emmental, famoso por sus agujeros, está hecho con cultivos, y ojo al dato, de bacterias que producen gas de dióxido de carbono, que es citotóxico y que Dios nos dio los pulmones para exhalar ese dióxido de carbono que nos puede matar y que lo descomponen literalmente formando estos vacíos. ¿Estamos entendiendo bien qué se hace, o sea, cómo se elabora este último queso? Ay, amigo que me escucha, vamos a seguir desvelando información que necesitamos saber y que ahora me veo en el compromiso de compartir con ustedes para poder justificar, insisto, el título de esta presentación que se titula Queso de lo peor que se puede comer. ¿Cómo se fabrica el queso? Aquí yo les hago un resumen porque hace un momento les comenté del artículo de la revista Elle, pero ahora yo les hago un resumen. ¿Cómo se fabrica el queso? Pues en primer lugar se coge la leche, se le agrega un cultivo que da lugar a una fermentación y como resultado, recordemos que ese cultivo puede ser moho, puede ser ácaros, pueden ser bacterias. Y como resultado se obtiene por una parte cuajada y por la otra suero. Y ahora se los voy a mostrar en un gráfico para que ustedes puedan visualizarlo mejor. De la cuajada sale requesón, queso blanco sin curar o queso cottage. Siempre se nos ha dicho que ese tipo de quesos, muchas veces de elaboración artesanal, o sea, estos quesos blandos, el requesón, el queso cottage, estos quesos suaves, son muy beneficiosos. Eso se nos ha dicho siempre. Y que los malos son los curados por los aditivos que la industria les tiene que agregar. Pero ¿qué contiene la cuajada? ¿Qué es la materia prima de ese queso cottage, de ese queso blanco, de ese requesón? O sea, de ese queso suave, de ese requesón. Pues contiene mucha grasa de colesterol oxidado y caseína y algunas lactoglobulinas, dos tipos de proteínas típicas de la leche de vaca que no son fácilmente digeribles. Cuando esa cuajada es cultivada y fermentada, deja de tener lactosa. Se fermenta la glucosa y se cambia en ácido láctico, lo cual no es un gran problema, pero se forma la galactosa. O sea, en este proceso que se lleva a cabo, pues se forma una sustancia que se llama galactosa. Pero resulta que después del destete, o sea, después de que hemos pasado el periodo de lactancia, el cuerpo deja de producir la enzima llamada beta-galactasidasa, que es la responsable de tomar la galactosa y convertirla en glucosa para que el cuerpo la pueda metabolizar. Dicho en palabras más simples, nosotros después del periodo de lactancia dejamos de producir esa enzima que es la encargada de procesar esa galactasidasa que hay que procesar para que el cuerpo la pueda asimilar. Pues resulta que no hay mecanismo posible que le permita a mi cuerpo hacer eso, porque después del destete mi cuerpo deja de fabricar de manera natural la enzima que ayudaría en ese proceso. Continúo. Entonces, ¿qué hay de malo en ese requesón o queso sin curar que nos han dicho que es la excepción de los quesos? Que eso sí podemos comer, los quesos cottage, los quesos blandos, el requesón. Pues resulta que de ellos podemos decir que su proteína es mala, su grasa es mala y su galactosa es mala. Por tanto, nada bueno le puede aportar.
Pero el proceso no termina aquí, amigo que me escucha. Gran parte de ese requesón se madura y se obtiene, y de ellos se obtienen quesos suaves. Y si estos son aún más madurados, pues se obtienen los quesos curados o maduros, que son los peores para la salud. Porque mientras más madurado esté el queso, pues peor resulta. Todos esos quesos salen de la cuajada y ya hemos dicho todo lo que contiene la cuajada. Amigo que me escucha, vamos a verlo en este momento en este gráfico para que podamos entenderlo bien. Este es el proceso de fabricación del queso. A la leche se le añade un cultivo. Ya ese cultivo sabemos que pueden ser bacterias, mohos o ácaros. Eso trae consigo una fermentación. Y como resultado de esa fermentación surgen dos elementos. Por una parte está la cuajada y por otra parte está el suero de la leche. Pues resulta que de esa cuajada se fabrica en primer lugar el requesón, queso fresco o queso cottage, que es el queso que digamos está menos elaborado y del cual, insisto, siempre se ha dicho que es muy sano. Si ese requesón, queso fresco o queso cottage se somete a un proceso mayor de maduración, pues de él sale el queso suave. Y si se madura aún más, pues sale el queso maduro o curado. De todos, el peor es el queso maduro o curado. El menos malo, no bueno, fíjense que no he dicho bueno, he dicho el menos malo es el queso suave. Y el menos malo es el requesón, queso fresco o queso cottage. Pero al fin, amigo que me escucha, todos ellos salen de la cuajada. Y la cuajada ya sabemos que tiene mucho colesterol oxidado, que es ideal para que usted le dé un infarto al corazón o al cerebro. Contiene caseína y contiene las lactoglobulinas, que nosotros no tenemos una enzima para digerir. O sea, todo eso contiene la cuajada de la cual salen toditos los quesos y que van desde requesón, queso fresco o cottage hasta los quesos más curados o madurados que ya sabemos que son los peores. Amigo que me escucha, en mi libro Comiendo para la Gloria de Dios comenté algo que creo que es importante que comparta con ustedes en estos momentos. ¿Cómo se obtiene el queso madurado? Porque fíjense que ya les hablé en primer lugar del queso, digamos, fresco, de requesón, del cottage. Pero vamos a centrarnos ahora en el queso madurado. Ya sabemos que ese queso fresco no es tan bueno como siempre nos habían dicho, porque sale de la cuajada que está llena, pues, entre otras cosas, de colesterol oxidado, que es enemigo de la salud de nuestro sistema. Pero vamos a centrarnos ahora en los quesos curados, que son los más perjudiciales. La pregunta es, ¿cómo se obtiene un queso curado? Responde en el libro. Para obtener un queso curado o maduro, las bacterias tienen que trabajar en la cuajada. ¿Qué hacen las bacterias usualmente? Se comen todo lo que les es útil para poder crecer. Utilizan todo lo que les sirva para este propósito hasta que llegan al punto en el que se han comido todo lo que les ha sido útil, dejando lo que no les sirve o no pueden aprovechar. Es en ese punto cuando el proceso se detiene y los hombres afirman que el queso ha madurado. O sea, para que lo entendamos bien, el queso madurado no es más que todos los desperdicios que las bacterias encargadas del cultivo no se han comido porque las consideran un desecho y ni ellas mismas las pueden aprovechar. Imagine que usted come una comida. De esa comida el cuerpo aprovecha todo lo que le es de provecho y desecha el resto a través de las heces. Lo mismo pasa con el queso curado. El queso maduro son las sobras, de las bacterias que se deberían desechar de la misma manera que desechamos nuestras heces. Incluso la fetidez, o sea, el mal olor que tienen, ese olor característico, nos dice que se trata de un desecho. Increíblemente, amigo que me escucha, la ingesta de ese desecho se ha convertido en toda una cultura, la cultura del queso. Mientras más olor a desecho tenga el queso, más caro resulta. El más aromático, según los criterios de los humanos, es el mejor, y pongo mejor entre comillas, debido a que su calidad es mayor.
El precio que hay que pagar por ellos es una especie de bonificación especial que retribuye el que las bacterias hayan tenido a bien el dejar lo que no aporta en absoluto nutrición. En un queso curado, todos los nutrientes útiles han desaparecido y es prácticamente una concentración de colesterol oxidado, caseína y galactosa. La industria se ha convertido, lamentablemente, en experta en la producción de este desperdicio al que mal llamamos alimento. Amigo que me escucha, qué tremendo me resulta todo esto. Saben, a toda esta información no llegué yo porque sea más inteligente que nadie, ni mucho menos. He leído libros, he visto muchas conferencias, he visto en realidad los pros y los contras, o sea, las diferentes posturas que hay en cuanto al consumo de queso y a sus supuestos beneficios para la salud. Y es alucinante cuando uno aplica el sentido común a esta temática, las conclusiones a las que podemos llegar. Esta porción que le acabo de compartir es el resultado pues de esas conclusiones que no son más que una recopilación de información que me ha sido facilitada a través de los expertos en estos temas. Saben, el doctor Walter Weiss en la conferencia Ubremente Libre, tiene un nombre muy peculiar, Ubremente Libre, porque se refiere a las ubres de las vacas, es una conferencia que yo les invito a ver y que pueden encontrar en YouTube. Impresionante conferencia con respecto a lo que nos hace la leche y sus derivados, pues el doctor Walter Weiss, el autor, comentó lo siguiente. Básicamente el queso maduro es bacteriano y es algo que ni las bacterias se comen, son sus sobras. Cuando ese queso entra al estómago, las bacterias encargadas de la digestión no tienen mucho éxito para trabajar sobre lo que ha quedado. Tiene grasa oxidada, que es la peor o lo peor que se puede comer. Y es muy rico en caseína, una proteína indigerible para los humanos. Las bacterias no tienen las enzimas para procesarlo, o sea, la caseína de la vaca es indigerible para nosotros. La leche materna tiene otro tipo de caseína que nuestro cuerpo está preparado para asimilar, pero durante los años de la lactancia materna. Las bacterias, nos continúa diciendo el doctor, no tienen las enzimas para procesar pues esa caseína, no tienen el medio adecuado. Disponemos de una enzima que es la pexina, que en realidad puede procesar proteínas, pero realmente guerrea con la caseína, porque se necesita algo más para desenrollar esa proteína y es la renina. ¿Tenemos renina de adultos?, pregunta el doctor. No tenemos suficiente, ni siquiera en la infancia. Por eso la madre añade junto con la leche materna la bacteria llamada Bacillus bifidus proveniente de sus propios nódulos a fin de que su bebé pueda digerir la caseína de la leche materna. Aún menos tenemos renina en la adultez. Por lo tanto, ¿podemos romper esa proteína fácilmente? No podemos hacerlo. El queso se queda estancado, porque si no se puede digerir, pues se queda ahí estancado. El sistema se vuelve muy ácido, lo cual puede causar, y de hecho causa, gastritis, colitis ulcerosas crónicas durante un periodo de tiempo si se come mucho de ella. Ya les he dicho, dice el doctor, que los alimentos se quedan dentro del estómago unas 4 horas. Esto es lo normal. Cuando comemos, los alimentos deben estar en el estómago, si es un sistema sano, unas 4 horas. Estamos hablando de alimentos de la tierra que el Señor diseñó para que nosotros pudiéramos comer, excepto las frutas que suelen digerirse antes. Pero como promedio, 4 horas. Si se le añade carne a la dieta, pueden permanecer más tiempo, hasta 6 horas y muchas más. Pero cuando se agrega queso puede quedarse allí 10 horas, o sea, más incluso que cuando comemos carne. Incluso puede quedarse, nos dice el doctor, hasta 12 horas. Imagínense 12 horas en el estómago, un trozo de queso, cuando el tiempo normal en el que deben estar los alimentos en nuestro estómago es solo de 4 horas o hasta 4 horas. Él termina diciendo, el promedio de permanencia del queso en el estómago es de 10 horas. Eso es lo que se llama saciedad. En ese tiempo la persona se siente saciada y llena.
Así se siente. ¿Por qué se siente llena, amigo que me escucha? Pues porque sencillamente el queso no ha podido ser digerido. Está ahí estancado, está llenando, digamos, el sistema. Ese queso no se ha podido digerir y por eso usted se va a sentir lleno. Pero no es porque sea bueno para usted, ni mucho menos, amigo que me escucha. Fíjense que el doctor nos ha estado hablando acerca de la caseína. Y yo quiero comentarles algo con respecto a la caseína. Y lo que les quiero comentar es lo siguiente. Y esto también lo extraje de la conferencia Ubremente Increíble, porque insisto en algo, amigo que me escucha. Lo único que yo he hecho para elaborar esta presentación, que les recuerdo se titula Queso de lo peor que se puede comer, es escuchar la voz de expertos, de gente realmente titulada y conocedora de esos temas, recopilar esa información, preparar este vídeo y compartirlo con ustedes. Aquí no hay nada de mi propia cosecha. En la conferencia Ubremente Increíble, el doctor Walter Weiss, su autor, añade lo siguiente con respecto a la caseína. La caseína es específica de su especie, como les comenté hace un momento. Todas las leches de los mamíferos, incluyendo la nuestra, tiene caseína, o sea, la leche materna. Pero la caseína de cada especie está perfectamente diseñada para que esa especie la pueda metabolizar. A nosotros nos es imposible digerir la caseína o prácticamente imposible digerir la caseína que viene de la leche de vaca porque no tenemos los elementos necesarios para poder hacerlo dentro de nuestro sistema. A cambio, el ternero o la ternera sí que la pueden digerir, por lo tanto es buena para ella. La caseína, nos dice el doctor, es específica de su especie. Es una proteína alimentaria muy específica. La caseína es una de las proteínas de la leche. Es una proteína muy compacta que necesita circunstancias especiales para ser digerida. La caseína, por ejemplo, necesita una enzima especial que la va a descomponer para poder realizar el proceso de digestión de forma normal. O sea, se puede digerir siempre y cuando esté en esas condiciones especiales creadas. Tanto en los bebés como en los terneros, esa función la realiza un compuesto llamado renina, de la cual ya el doctor nos había hablado, pero aquí lo amplía y por eso también le comparto este pasaje. También llamada quimosina, una enzima digestiva. Y la renina cuaja la leche y abre las moléculas para la digestión. Los animales, cerdos, terneros y otros mamíferos, la producen en el revestimiento del intestino. La renina se utiliza como extracto en la producción de queso porque ayuda a cortar la leche. La caseína es muy específica. La composición de aminoácidos es diferente en nuestra especie. La caseína, y por eso él habla aquí de aminoácidos, permítame que le explique, ya sabemos que es una de las proteínas de la leche. Y las proteínas están compuestas por cadenas de aminoácidos. Pero de todos los mamíferos, dice el doctor, la leche humana tiene el menor contenido de proteínas y el menor nivel de caseína en suero. Por lo tanto, nosotros podemos, durante el periodo de lactancia, además por esta renina que se nos aporta junto con la leche materna a través de nuestras madres, pues podemos digerir la leche y la caseína que está o que forma parte de la leche materna. Pero no tenemos las condiciones especiales que se necesitan para digerir aquella caseína que viene de otras especies, de las cuales se toman la leche, se elaboran los quesos y se hacen pues los derivados lácteos que consume la gente. Amigo que me escucha, hemos hablado o estamos hablando o le estoy aportando un montón de información que justifican el título de esta presentación, queso de lo peor que se puede comer. Y quiero compartirle en este instante un pasaje que extraje de un libro de bacteriología escrito por Joseph Grieff por Joseph Grieff, que es un experto en estos temas. En este libro, fíjense lo que nos dice con respecto al queso. La verdad que me ha resultado hasta gracioso, porque miren lo que dice. El hecho de que el queso sea madurado a través de bacterias y que tal actividad bacteriana en la producción sea esencial para obtener el olor y el sabor característicos
no le quita el estigma de putrefacción o descomposición del producto, en el cual la actividad bacteriológica indeseable ha producido un olor, un sabor y unas texturas anormales. Porque eso es lo que han hecho en la leche, las bacterias, los ácaros o los mohos. Muchos productos de este tipo están bajo observación constante y se clasifican como dañinos o deteriorados y no deberían ser permitidos en el mercado de la misma manera como no se venden los tomates o el pescado dañado. Dicho de otras maneras, ya que el queso no es más que la leche podrida, descompuesta, putrefacta, en realidad es un producto que ha sufrido pues una transformación indeseable debido a la actividad de las bacterias, de los ácaros y de los mohos. Se descompone la leche y lo que nos está diciendo aquí el doctor es que de la misma manera que los productos de la tierra no se pueden vender en el mercado si están descompuestos, si están estropeados, pues el queso tampoco se debería vender, porque al final, amigo que me escucha, lamento confirmarle que el queso es un producto estropeado, que es un producto putrefacto. Le quiero hacer en estos momentos una pregunta que yo misma me hice o me he hecho durante mucho tiempo, y aunque hemos mencionado alguna pincelada de esto en cuestión que vamos a tratar, quiero a partir de ahora pues darles información ampliada sobre esto. La pregunta es: ¿alguna vez se ha preguntado usted la razón por la que determinados tipos de quesos huelen literalmente a pies sucios? Porque hay quesos que huelen así. Hay habitaciones en las que realmente no se puede entrar por el mal olor que tienen los quesos. Amigo que me escucha, ¿sabe usted por qué esto acontece de esta manera? Saben, la respuesta a esta pregunta la extraje también del artículo La trampa del queso, que fue publicado por la revista Elle y que fue escrito por Blanca del Río. Ella dice: el doctor Barnard, o sea, el autor del libro La trampa del queso, explica en su libro que el olor de estos quesos no es más que el olor de la descomposición de las bacterias que hacen que fermente. Exactamente, es el Brevibacterium, el germen que se usa para fabricar quesos como el Muenster o el Limburger. Así se llaman estos quesos. Amigo que me escucha, estos quesos tienen un olor que es demasiado. Sinceramente, hay que tener muy bloqueado el sentido del olfato para poder percibirlo como si fuese un olor bueno, porque huelen literalmente a podrido. Nos sigue diciendo Blanca del Río en su artículo. Y sí, también es la bacteria que provoca ese olor en los pies cuando están sucios. O sea, la misma bacteria que hace que esos quesos huelan tan mal es la misma bacteria que hacen que nuestros pies en algún momento también huelan mal. Eso se nos explica en este artículo. Nos dice además, también habla, estamos hablando del doctor Barnard, de la bacteria que hace que algunos quesos huelan literalmente al sudor de las axilas. Imagínense ustedes, amigos que me escuchan. Dale las gracias a la Staphylococcus epidermis. Esa bacteria produce ácido isovalérico y la encontrará no solo en las axilas con falta de una ducha, sino también en los quesos de olor fuerte. Y más aún, si has viajado a Cerdeña o Córcega, que son regiones y localidades de Italia donde la producción de este tipo de queso es un elemento importante de su industria, de sus ingresos, y has visto algún que otro comensal degustando quesos protegiéndose la cara mientras tapan la mano con el queso, tienen una razón. Y esa razón, amigo que me escucha, lamento decirle que es bastante asquerosa. Existe una especie de mosca llamada Piophila casei, que al parecer siente especial atracción por descomponer las proteínas como la de los cadáveres, o sí, el queso. Amigo que me escucha, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo este artículo. Me parece increíble pues los procedimientos que se utilizan para elaborar esto que tanto gusta a la gente. Nos dice además el artículo:
En estas regiones italianas, los fabricantes de quesos dejan que estas moscas pongan sus huevos, incluso lo fomentan sobre el queso de leche de oveja famoso en el lugar llamado pecorino. Cuando las larvas rompen la cáscara, oigan lo que pasa cuando estas larvas de las moscas rompen la cáscara, digieren el queso y producen una masa licuada llamada casu marzu, que quiere decir literalmente queso podrido. Los fans de este queso se lo comen untando el pan y llevándose las larvas incluidas con él. Y sí, se protegen para evitar que alguna de esas larvas salte a su cara y la acompañan con vino tinto. Ay, 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 qué tremendo, amigo que me escucha. De verdad que nosotros como seres humanos yo creo que hemos perdido el norte. A lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Pero ¿cómo nos puede gustar un producto hecho de semejante manera, amigo que me escucha? Es algo que está podrido, es algo que está descompuesto, es algo que puede oler a pies, que puede oler a las axilas. Amigo que me escuchen, ellos intervienen para elaborarlo determinadas bacterias que pueden intervenir también en la descomposición de los cadáveres. Es que eso me parece tremendo. Amigo que me escucha, ¿qué más podemos decir con respecto al queso? Pues resulta que el doctor Barr destaca en su libro lo que para él resulta una incongruencia humana, y les confieso que para mí también. A él no le cabe en la cabeza cómo algo que procede de la descomposición bacteriana se ha convertido en un producto al que hoy en día poca gente se resiste. La nariz humana es especialmente sensible a la descomposición bacteriana. Ese importante órgano del olfato nos indica si alguna comida se ha estropeado, si hay algo contaminado o si algo está sucio. Sin embargo, paradójicamente, y hablando del codiciado queso, todos esos olores a descomposición, a heces, a sudor y a pies sucios terminan en el queso y la gente termina por comérselo. Pues a mí, o sea, yo me uno al criterio del doctor Barnard. A mí me parece una incongruencia, no me cabe en la cabeza como algo que procede de esta descomposición bacteriana, pues lamentablemente gusta tanto. Vamos a continuar, amigo que me escucha. Y quiero continuar con lo siguiente. Quiero darle una serie ahora de elementos porque ya hemos hablado de un poco del origen del queso, qué cosa es el queso, cómo se produce, pero yo quiero, y por qué huele mal, también eso se lo he explicado. Pero yo quiero a partir de este momento traerle o compartir con usted información acerca de los perjuicios que el consumo de este mal llamado alimento trae en nuestra vida o en nuestro cuerpo. En primer lugar, permítanme decirle, los quesos son perjudiciales y mientras más curados, más perjudiciales resultan. Esto ya se lo dije, pero vale la pena volverlo a retomar. Los quesos madurados contienen tiramina, una sustancia de probado efecto vasoconstrictor que puede desencadenar la migraña, entre muchas dolencias. Los quesos curados, amigo que me escucha, como el parmesano, son ricos, riquísimos, súper abundantes en sal, en grasa saturada, que es enemiga de nuestro sistema cardiovascular, y en colesterol. Y los tres son enemigos de la salud de las arterias. ¿Saben por qué? Porque las endureces e impiden que el líquido rojo, sea que la sangre, pase por ellas. De esa forma afecta la vida, porque la Biblia misma explica que en la sangre está la vida. Y si la sangre pasa por las arterias para darle vida a cada una de nuestras células, habrá vida. Pero si no pasa, pues no la podrá ver. Si las arterias están endurecidas y obstruidas, amigo que me escucha, la sangre no puede pasar. La sangre no puede pasar o fluir por tuberías que están obstruidas. El queso, y esto es una realidad, es un concentrado de grasas y de proteína animal. Eso es el queso. Es lo peor para obstruir las arterias. Fíjense que irónicamente hablando, no es que por supuesto literalmente les esté incitando a esto, pero fíjense hasta qué punto el queso es perjudicial, que si usted desea suicidarse, no hace falta que coja una pistola. Si usted desea suicidarse con un ataque al corazón o con un infarto cerebral, lo que tiene que hacer es comer mucho queso y el éxito estará garantizado.
amigo que me escucha. Ojalá usted, a partir de esto que estoy comentando, pueda entender hasta qué punto el queso es dañino para usted. Le puede ocasionar un ataque al corazón, un infarto cerebral, debido a que obstruye el flujo de la sangre por el endurecimiento de las arterias. Continuemos, amigos que me escucha, y continuemos con un pasaje que también está plasmado en mi libro El Camino a la Salud, y dice lo siguiente: el queso contiene un elemento químico llamado tiramina. Ese elemento también se encuentra en los vinos y en las comidas grasosas. La tiramina es tóxica y confunde las células del cerebro. La ingesta de queso lleva a desarrollar alergias, estreñimiento y afecta a los neurotransmisores, por lo que el cerebro no puede funcionar eficientemente. También produce asma, y dentro de un ratito vamos a hablar un poquito más acerca del asma. Ácido úrico, que es la mayor causa de artritis, artrosis y gotas. Y comer queso sobrecarga el hígado. El paso siguiente de un hígado sobrecargado, que el hígado es un filtro del cuerpo, es el cáncer. ¿Por qué sobrecarga el hígado? Porque el hígado intenta limpiar al organismo de todas las impurezas que contiene este mal llamado alimento. Y esas impurezas vuelven la sangre ácida y tóxica, condición ideal pues para que pueda desarrollarse el cáncer, porque el hígado es incapaz de filtrar todos esos elementos. Todas las personas que desarrollan cáncer es porque tienen el hígado tóxico. Y resulta que el queso ayuda muchísimo en este proceso. Amigo que me escucha, el queso no solo aporta más sodio del que se necesita, sino también entre un 60 y 70% de calorías provenientes de su grasa. Y esa cifra debería estar alrededor del 10% para que fuese normal. El queso tapona literalmente las arterias debido a toda esa grasa concentrada que contiene. Y el queso curado ya sabemos que tiene grasas saturadas y grasas oxidadas. Por lo tanto, es por ello que se afirma que es ideal para tapar las arterias. Saben, también en mi libro Comiendo para la Gloria de Dios, escribí lo siguiente: hay quesos curados que tienen hasta el 65% de materia grasa. Esa grasa es colesterol puro, y colesterol del malo, por supuesto. Pero además, esa grasa va mezclada con el calcio de la leche de vaca. La mezcla de calcio y grasa es ideal para tapar las arterias. Los ateromas se forman a base de colesterol y calcio, que son los predecesores de la arteriosclerosis. El queso es el alimento, entre comillas, perfecto para tapar las arterias y ayudarte a tener un infarto. Para hacer 1 kilo de queso fresco se necesitan 10 litros de leche, pero para hacer 1 kilo de queso semicurado se necesitan 15 litros de leche. Ya habíamos comentado que el queso fresco o requesón o queso cottage, pues se dice que es el menos malo. Bueno, es lógico entender, necesita una concentración menor de leche. Mientras más curado, peor es el queso, además de todos los químicos que se le añaden en ese procedimiento. El queso tiene en sí mismo gran concentración de las sustancias de la leche, de ahí que el queso sea más perjudicial que la leche. O sea, si ya la leche es mala, el queso es mucho peor. Los pesticidas, las hormonas, los antibióticos, la comida transgénica y todo lo que les suministra o que se les suministra a las vacas están mucho más concentrados en el queso que en la leche. Ay, amigo que me escucha, la verdad que estudiando todas estas cosas nos damos cuenta que estamos vivos por la misericordia de Dios, porque una de las cosas que más se consumen actualmente, sobre todo en la población de los países occidentales, me refiero a Europa y a Estados Unidos, pues es queso. Y resulta que el queso es un veneno, es de lo peor que se puede comer, amigo que me escucha. El queso es una grasa sumamente indigesta que hace, ¿sabe usted qué? Que los glóbulos rojos de la sangre, en vez de fluir libremente uno del otro en el sistema sanguíneo, pues empiecen a pegar unos a otros. Por lo tanto, no pueden ni cargarse de oxígeno ni entregar oxígeno a las células. Y cuando estamos con bajos niveles de oxígeno y acidificados y llenos de todo este colesterol, pues imagínese usted todo lo que pasa dentro de nuestro sistema. Ya sabemos que para hacer 1 kilo de queso se necesitan 10 litros de leche y que mientras más curado sea el queso, más leche necesita. Por lo tanto, la conclusión es fácil. Mientras más curado sea el queso, pues es mucho peor.
Amigo que me escucha, permítanme compartirle en estos momentos un dato importante. Cuando tus niveles de colesterol, grasas y triglicéridos son elevados, tu organismo no los puede sintetizar, o sea, no los puede, no sabe qué va a hacer con ellos. Y se empiezan a acumular en tu torrente sanguíneo, generando como capas de grasa alrededor de tus venas y arterias, tal y como usted está viendo en esta fotografía. Cuando la capa es muy gruesa, es más difícil que fluya la sangre por los conductos y estos se tapan. Y esto puede provocar presión alta o un ataque al corazón o también al cerebro debido a que éste trata de bombear la sangre pero le cuesta más trabajo. Como consecuencia, el esfuerzo es mayor y saben lo que pasa, que se aumenta considerablemente el riesgo de sufrir un ataque. Pues resulta, amigo que me escucha, y ojo al dato, que el Centro de Ciencia de Interés Público de aquí de Estados Unidos sitúa al queso como la primera fuente de grasa saturada en los Estados Unidos. La grasa saturada, ¿qué es? Pues son aquellas en las que cada átomo de carbón está unido a un átomo de hidrógeno y cuyo estado natural es sólido. Dietéticamente, ese tipo de grasas se consideran como las grasas malas. Son las enemigas número 1 de nuestro sistema cardiovascular, porque son las responsables de la aparición de colesterol y de muchos problemas de circulación. Y la mayoría de esas grasas malas proceden de los alimentos de origen vegetal, de la carne, de la leche y derivados sin desnatar como los quesos y los yogures. Aunque también hay grasas saturadas en algunos productos de la tierra, como es el caso del aceite de palma o el aceite de coco. Pero el aceite de coco es súper beneficioso, aunque tenga grasas saturadas por otros temas que en estos momentos no vamos a tocar. Pero el resumen de todo esto es que si el cuerpo no es capaz de lidiar con los niveles de colesterol, porque yo estoy poniendo en mi cuerpo demasiados lácteos que aportan muchísima grasa insana, además colesterol oxidado, amigo que me escuche, es lógico entender por qué el consumo de lácteos y especialmente del queso, que en sí traen pues todos los elementos de la leche altamente concentrados, pues puede causar y de hecho causan problemas cardio y cerebros vasculares gravísimos que pueden acabar incluso con la vida de la gente. Amigo que me escuche, el queso curado o amarillo tiene altas concentraciones, además de todo lo que hemos visto, de aluminio entre sus ingredientes. El aluminio es un elemento muy tóxico para nuestro cuerpo y por eso resulta triplemente tóxico, malo, dañino y perjudicial para nuestro sistema. ¿Qué más le puedo decir con respecto al queso, amigo que me escucha? Fíjense, la carne, los huevos y los lácteos, como la leche y el queso, tienen 0% de fibra. ¿Qué cosa es la fibra? No es un nutriente, es la escoba que ayuda a barrer los desechos del cuerpo. Y las fibras solo se encuentran en los productos de la tierra en su estado natural. Si no hay fibra, los desechos no pueden salir del cuerpo. Y si no salen del cuerpo, nos autoenvenenan, porque la sangre se va a empezar a alimentar, entre comillas, de todos esos desechos que son venenos. Y eso explica, amigo que me escucha, por qué hay tantos y tantos enfermos. Porque se consume mucha carne, muchos huevos, muchos lácteos, lácteos en forma de leche, de quesos y sus derivados que tienen 0% de fibra. Por lo tanto, al cuerpo le cuesta horrores librarse pues de todas las sustancias de desecho que se van acumulando en el tracto intestinal y que son productos pues de la propia digestión. Amigo que me escucha, los subproductos de la carne, como la leche, el huevo y el queso, estimulan la producción de cáncer. No es la misma proporción que la carne de los animales, pero sus grasas saturadas, sus toxinas y los microorganismos patógenos que contienen, como los virus oncógenos, o sea, virus que pueden causar cáncer, son elementos que impulsan la aparición del cáncer. Y resulta que todos estos productos animales, incluyendo el queso, pues son ricos en este tipo de elementos. En el documental What the Health, un excelente documental que le invito a ver, la traducción sería ¿Qué con la salud? Y está disponible en YouTube. En este documental fue entrevistado el doctor Alan Gothammer.
que él es fundador del True North, de un centro de salud que se llama aquí de esta manera, que está en Santa Rosa, California. En ese documental, el doctor en su entrevista hizo una declaración contundente. Hablaba del queso porque le estaban preguntando acerca de la conveniencia o no de consumirlo y él dijo lo siguiente: si lo piensas, el queso es un producto increíble. Posiblemente es uno de los alimentos, entre comillas este alimento, que más pone en peligro la salud de las personas que lo consumen. Piénsalo, es un producto animal, tiene todos esos problemas de concentración biológica, de contaminantes medioambientales, es un producto alimenticio altamente procesado y no solo tiene bastantes grasas saturadas de forma natural, sino que también le agregan sal. O sea, no solo además de todo eso tiene bastante grasa, sino que encima de eso le agregan muchísimo sodio que hace de este producto una verdadera bomba de relojería para nuestro cuerpo. Amigo que me escucha, el queso es de lo peor que se pueda comer. Se relaciona con infecciones agudas, con problemas de salud, tanto severos como crónicos. El queso es la leche descompuesta. Esto es importante que se nos quede en nuestra mente. La leche putrefacta, la leche que se estropeó. Además de contener la caseína, que es la proteína de la leche de la vaca, que es tóxica para los humanos, también contiene lactosa, que es el azúcar el azúcar de la leche y que necesita de lactasa para poder ser digerida. La lactasa, ya les había comentado, es una enzima que se deja de fabricar de manera natural en el cuerpo después del periodo de lactancia. Y por si fuera poco, el codiciado queso tiene un montón de grasa saturada y de sal. Lamentablemente, el queso son las sobras que quedan después del proceso de fermentación al que es sometida la leche y que ni las bacterias se comen. Amigos y amigas que me escuchan, yo lamento decirles que eso es el queso. ¿Y qué relación tiene el queso con la báscula? ¿Puede el queso aumentar nuestro peso? Porque si por algo está padeciendo la población mundial es por los elevados índices de sobrepeso y obesidad pues que hay entre la población y dentro de una población que consume muchísimo queso. La pregunta es, ¿tiene alguna relación el consumo de queso con esta epidemia de obesidad? Pues yo voy a permitir que conteste el mismo doctor Neal Barnard, el autor del libro La trampa del queso, a través de este artículo escrito por Blanca del Río y que fue publicado en la revista Elle. Ella dice así: ¿engorda el queso? Neal Barnard responde así de rotundo en su libro: en una palabra, sí, o en 5, no cabe la menor duda. Para hacer esta afirmación, acompaña sus declaraciones de una compilación de estudios realizados durante varios años en diferentes publicaciones científicas que demostraron que las personas que comen queso suelen tener problemas de peso. ¿Pero por qué? El doctor vuelve a la base. La leche es el alimento natural para engordar a las terneras, por lo que está repleta de calorías. Esto, sumado a su proceso de manufacturación, da como resultado una mayor concentración de estas. Y cuando usted se lo come, añade o incorpora todas esas calorías de más a su sistema. De hecho, el mismo doctor Neal Barnard en su libro La trampa del queso da otro dato que a mí me ha dejado alucinada porque yo no conocía. Miren que la Coca-Cola tiene mala prensa y bien que se ha ganado esa mala prensa. Pues resulta que él demuestra en su libro que el queso engorda más que la Coca-Cola. Fíjense lo que él dice. Para comparar, recordemos que una lata de cola contiene 140 calorías. Si te preparas un sándwich de queso caliente con 56 gramos de queso fundido, estarás ingiriendo 170 calorías. Solo por el queso. 56 gramos de brie, de este otro tipo de queso, equivalen a unas 190 calorías y 56 gramos de queso cheddar suponen 230 calorías. O sea, que sobrepasan con creces las calorías que nos aportan una lata de Coca-Cola.
Amiga que me escucha, amigo que me escucha, y por si fuera poco, hace un ratito les hablé, cuando hablábamos de los problemas de salud que puede acarrear el consumo de queso en los humanos, del asma. Y les dije que en cuanto al asma, le iba a comentar un poquito más. Y le voy a comentar más, justamente aprovechándome de esta publicación, La trampa del queso, y que fue publicada en la revista Elle. Además de las calorías, nos dice, bajo este subtítulo, es la información que les voy a compartir, aporta además asma. Dice así la publicación. Ok, por si no se había dado ya suficiente cera al queso, el doctor Barna aún guarda más haces en la manga y recupera una revisión científica publicada en una revista científica que tiene que ver con la relación de consumo de productos lácteos y el asma. Y esa revista fue realizada por dos doctores, por G. Triana y por Goodman. La revisión cita varios estudios realizados a adultos y niños con asma. Estamos hablando de la relación del consumo de lácteos y especialmente o concretamente del consumo de queso y el asma. Fíjense lo que nos dice. En uno de ellos, 11 adultos con asma bebieron leche entera, descremada o agua en diferentes días y los investigadores midieron el paso de oxígeno desde sus pulmones hasta la sangre. Cuando los participantes bebían leche entera, los resultados empeoraban y los investigadores llegaron a la conclusión de que había algo en la grasa de la leche que interfería en la función pulmonar de las personas que tenían asma. Otro de los estudios fue una investigación inglesa con 22 niños. Las personas con asma tienen una respiración más lenta y se puede ver en la prueba que calcula la tasa de flujo expiratorio máximo o TFEM, así se llama esta prueba. Evaluaron, nos sigue diciendo la publicación, a los niños con esta prueba y se les empezó a dar una dieta sin lácteos ni huevo. A los 8 días se les repitió la prueba. Los resultados demostraron que la función pulmonar había mejorado una media de 22% en los niños con asma solamente por haberle quitado durante 8 días el consumo de lácteos, especialmente de queso. Con todos los datos sobre la mesa, el doctor Barna se afana en este libro puramente vegano en invitarle a que destierres al queso de su dieta. Amigo que me escucha, yo también le hago esa invitación porque está más que demostrado a día de hoy que los productos animales están enfermando y matando a la población. Pero si fuéramos a concluir en relación a los productos lácteos, especialmente el queso y su incidencia o su repercusión en el hecho de que las personas tengan problemas respiratorios, especialmente asma, yo les puedo comentar que hay muchísimos casos, hay muchísimos testimonios de gente con problemas respiratorios serios, con asma crónica, que solamente por haber retirado de su dieta el consumo de lácteos, o sea, de leches y sus derivados, como el queso, han solventado su problema de asma. Solamente con eso. Los lácteos crean muchísima mucosidad en nuestro cuerpo, amigo que me escucha. Y por eso desencadenan tantos problemas respiratorios. Si usted tiene problemas respiratorios, o sea, nadie debería comer queso porque es un producto podrido, putrefacto. Pero especialmente las personas que tienen afecciones respiratorias, si realmente quieren curarse, tienen, o sea, no es que deban, si de verdad quieren curarse, tienen que retirar los lácteos de su dieta. Amigo que me escucha, el queso, además de todo lo que hemos visto, yo les quiero dejar muy claro que es un producto altamente procesado. Y en este sentido, el doctor Neal Barnard también en su libro comentó como sigue. Si miras con recelo los espaguetis o el pan porque son procesados, es decir, están hechos con cereales que están molidos, reflexiona un momento sobre el queso. El queso es la sustancia pegajosa procesada por antonomasia. El queso comienza su vida siendo una hierba. Fíjense qué razonamiento tan lógico. El queso comienza su vida siendo una hierba. Las proteínas, el calcio y los demás nutrientes de estas hojas de hierba desaparecen en la entraña de la vaca, atraviesan sus estómagos y sus tractos digestivos y esos nutrientes son transformados por los ácidos del estómago y enzimas hasta que encuentran su vía de escape a través del cuerpo del animal en forma de leche. De ahí, o
O sea, estamos hablando de que el queso es altamente procesado. Y ya el doctor nos está diciendo cómo llega a hacerse la leche dentro del animal. Pero de ahí la leche no se queda así, necesita un proceso para poder llegar a transformarse en queso. Por lo tanto, de ahí a la pasteurización, fermentación con bacterias, cuajo con enzimas, separación en sólido, salación, curación, durante el cual siguiéndose o sigue metabolizándose con más bacterias y gérmenes, y por último se añade en una pizza o cualquier plato que vuelve a salarse, a cocerse, a freírse, a hornearse. Por lo tanto, es difícil encontrar un producto más procesado que el queso. Yo sinceramente creo que no existe. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Neal Barnard con estos planteamientos en el punto este concretamente de que el queso es un producto altamente procesado y que él expone en ese libro que le reitero, le invito a leer, que se llama La trampa del queso. Amigo que me escucha, el queso no es apto para el consumo humano debido a la cantidad de microorganismos que tiene. Muchas levaduras perjudiciales viven en las entrañas de ese mal llamado alimento. Dichas levaduras pueblan y alteran la flora intestinal, o sea, nuestra microbiota intestinal, porque producen un sobrecrecimiento bacterial. Por otra parte, las personas que comen mucho queso, más tarde o más temprano, terminan padeciendo de enfermedades degenerativas como la artritis. ¿Por qué? Debido a la acidificación de nuestro cuerpo. Y acidificación que se desencadena producto del consumo de un alimento, entre comillas, altamente procesado, lleno de bacterias, de mohos, de ácaros, de cuantas cosas le hayan puesto, de grasas, de sol y de todo lo dañino que integra pues en las entrañas o en sus extrañas pues el queso. Quiero comentarles algo en detalle. Quiero que usted conozca qué sucede en la digestión del queso. ¿Cómo reacciona nuestro organismo ante la llegada de este producto tan antinatural a nuestro cuerpo? Pues resulta que el queso es una proteína concentrada rodeada de grasa. O sea, es una proteína que está concentrada y que encima está rodeada de grasa y de grasas de mala calidad. Con independencia de cuánto se mastique, el queso sigue siendo una proteína concentrada rodeada de grasa. Las proteínas se digieren en el estómago y las grasas en el intestino delgado. Si la proteína está rodeada de grasa, se complica sobremanera el proceso digestivo y se crea un conflicto de intereses. Toda esta información que les estoy facilitando la aprendí también con el doctor Walter Beif en su conferencia Ubremente Libre, la cual, insisto, le invito a ver. El cuerpo hace lo que puede a fin de asimilar tanto la proteína como la grasa. El queso lleno de grasa pasa por el esfínter del estómago y llega al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, porque es allí donde se digiere esa grasa. El problema es que después de que la grasa pasa por el esfínter del estómago, ese esfínter, que es como una puerta pequeña que comunica los dos compartimentos, el estómago y el intestino delgado, pues se cierra y no se puede volver a abrir para que la proteína regrese y pueda ser digerida en el sitio correcto, o sea, en el estómago, porque están unidas. Ya estamos viendo que el queso es una proteína concentrada rodeada de grasa. Entonces el hígado produce jugo pancreático porque algo trata de hacer para solventar ese conflicto que se le ha creado internamente. Ese jugo pancreático contiene bilis y le envía al intestino delgado para poder digerir esa grasa. Pero no olvidemos que esa grasa no está sola, sino que se encuentra unida a la proteína que no ha podido regresar al estómago para ser digerida. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué hace el cuerpo ante este problema? Pues que hay un exceso de proteínas que no han sido digeridas y que pasan por el intestino delgado y llegan al colon sin haber sido descompuestas. La caseína, que es la principal proteína de la leche, es como una goma o pegamento, de hecho se utilizaba antes en la industria del pegamento, que le da la típica elasticidad al queso.
Esa proteína elástica sin digerir se queda estancada en el organismo, se fermenta, se pega en las paredes del colon y hace que la sangre se corrompa con impurezas. Se crea, mis queridos amigos, ácido úrico en la sangre. El ácido úrico es puro veneno, es una sustancia que debería salir de nuestro cuerpo. Esa situación desencadena estreñimiento, asma, alergias, sinusitis, dolores de cabeza y muchísimas otras dolencias. Es por eso que se afirma que jamás deberíamos consumir queso. Es absolutamente impropio como alimento. Y además de todo lo que nosotros acabamos de ver, yo quiero darles un dato muy curioso. Un dato curioso que también aprendí en la conferencia Ubremente Libre que emitió o que impartió el doctor Walter Weiss. Resulta que cuando se le pregunta a una persona acostumbrada a comer alimentos como el queso, que por qué no cambia su dieta e ingiere más productos de origen vegetal, lo primero que argumentan, amigo que me escucha, porque esta es la primera justificación, es que no pueden hacerlo porque no se sacian cuando comen, porque quedan con hambre después de haber comido cuando su dieta se compone de alimentos sencillos y sin procesar. Ellos explican que acabados de comer tienen hambre nuevamente, o sea, cuando comen productos sanos, productos de la tierra. Pero eso suena un poco raro, ¿no es verdad? ¿Cuál es la causa de ese comportamiento? En realidad, cuando usted come, no absorbe nada a través del estómago. La absorción de nutrientes no comienza hasta que ese alimento ha pasado al intestino. O sea, el estómago debe estar vacío porque la comida ha pasado al intestino y es cuando se empieza a recibir la energía procedente de los alimentos a partir de los nutrientes. Por lo que no tiene sentido, no tiene ningún sentido comer y mantener el alimento en el estómago. Eso no es de beneficio y es lo que aporta el queso. Acuérdese, hasta 10 horas puede estar ahí en el estómago. La persona se siente llena porque eso está en el estómago. Y esa saciedad, que es una saciedad ficticia, es producto de una mala dieta. Una buena sensación de vacío se traduce en obtención de energía por parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque quiere decir que los alimentos correctos ya han pasado al intestino donde se está empezando el proceso de absorción de nutrientes para que su cuerpo pueda utilizarlo para producir energía. La energía no debe estar en el estómago, sino en el torrente sanguíneo. Pero yo le estaba diciendo que esto es un dato curioso porque la gente dice, si como una comida a base de plantas, o sea, de origen vegetal, una comida vegana, pues resulta que me vacío muy rápido, o sea, no me siento saciado. Pero si comen una comida basada en productos animales, incluyendo el queso, pues se sienten llenos por mucho tiempo. Pero es que no es normal sentirse así tan lleno con esta saciedad ficticia durante tanto tiempo. Porque eso quiere decir que ese queso se ha quedado trancado, obstaculizado en su estómago, que no sabe, que está buscando recursos para tratar de digerir aquello que le resulta tan indigesto. Amigo que me escucha, no por gusto, y de ahí que el doctor Walter Weiss mencione, en Alemania hay un dicho que dice que el queso cierra el estómago, y es que literalmente es lo que pasa, se lo cierra. Eso es lo que exactamente hace. De hecho, el queso nunca debería ser introducido en el estómago humano, jamás, no tiene lugar allí. ¿Por qué? Porque le tranca el estómago. No solo le acidifica, no solo no le aporta ningún nutriente, no solo le da un montón de colesterol, de sal, de bacterias, de mohos, de ácaros, sino que encima le tranca el estómago. Amigo que me escucha, yo lamento decirle que el queso es puro veneno. ¿Sabe? La dieta que deja residuos ácidos inflama el cuerpo. La acidificación ya sabemos que es la base de todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas que hoy en día nos afligen y que pueden ir entre una simple gripe, hasta osteoporosis o cáncer, y en las cuales se agrupan entre el 80 y 90% de los enfermos y que tienen como base un mal estilo de vida, especialmente la mala alimentación. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Otto Warburg, premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1931 por haber descubierto la causa primaria del cáncer. Pues resulta que la dieta que deja residuos ácidos inflama el cuerpo. Y es el caso de las llamadas purinas. El pescado y los productos marinos, el pollo y todas las carnes blancas, las carnes rojas, ya sea tal cual o procesadas,
La leche y los productos lácteos como el queso y el huevo están entre los comestibles que más purinas le regalan al cuerpo, que nos acidifican muchísimo. Todo lo que llega del reino animal, cuando se digiere, llena al organismo de un alimento ácido. Y si a eso se le añade comer bajo tensión o apurados, como come la mayor parte de las personas, la adrenalina que se genera y que pasa al torrente sanguíneo junto con la poca irrigación de los órganos digestivos que impide la formación del jugo gástrico o ácido clorhídrico, que actúa como enzima digestiva y que es tan necesario para una digestión adecuada, sumado a no masticar adecuadamente, favorecen la mala digestión. Entonces, los 8 metros que mide el intestino se recargan de moléculas mal digeridas procedentes de ese alimento, entre comillas, que produce fermentación y putrefacción causando inflamación intestinal crónica. Y el intestino es el foco de la salud. Amigo que me escucha, la muerte comienza en el colon. Si el intestino está mal, todo el organismo está mal. Esas moléculas mal digeridas, amigos que me escuchan, viajan por el torrente sanguíneo y llegan al hígado. Y cuando el hígado no logra procesar esos tóxicos, porque esto crea un efecto dominó, que llegan desde el intestino, permite que lleguen a todo el sistema, causando esa inflamación en las diversas partes del cuerpo. Un colon tóxico genera una sobrecarga tóxica al hígado. Es cuando la sangre se torna impura y ocurren las diversas enfermedades. Y quien ha desencadenado todo este proceso son productos tan insanos como es el caso del queso. Y fíjense que hablando de acidificación, de alimentos acidificantes, o mejor dicho, de comestibles, porque no son alimentos, son comestibles, si nos fijamos en la carga de ácidos en los alimentos, se puede comprobar que mientras que la carne y los productos cárnicos aportan una carga de ácido de 9.5 miliequivalentes por cada porción de 100 gramos, pues resulta que los quesos con alto contenido en proteína o caseína, más del 15%, aportan 23,6 de acidez al organismo. Los quesos, amigo que me escucha, son extremadamente ácidos. Es el alimento, vuelvo a decir entre comillas, con más ácido que existe. Esa acidez debe ser neutralizada con bicarbonato de calcio del organismo, porque nuestro organismo produce su propio bicarbonato, que nada tiene que ver con ese mal llamado remedio natural, que es el bicarbonato químico que se elabora igualmente en laboratorios, lo cual perjudica severamente la salud ósea del cuerpo, porque al entrarle tanta acidificación al organismo, pues él trata de recurrir a determinados mecanismos, como es la producción de bicarbonato, que es una sustancia altamente alcalinizante, pues para tratar de neutralizar esa acidez que ha bloqueado literalmente todo el sistema. Amigo que me escucha, si usted desea perder masa ósea y terminar con una tremenda osteoporosis, pues no tiene más que consumir queso. Directico le va a llevar a padecer problemas de los huesos. No solo todos los problemas que hemos visto, incluyendo los respiratorios, sino también problemas de los huesos. Amigo que me escucha, el queso contiene aminas, amoníaco y ácidos grasos saturados tóxicos como el butírico, el caproico, el caprílico. Todas estas son sustancias impulsoras del desarrollo tumoral. Usted debe tenerlo claro. Todas estas sustancias van a crear las condiciones dentro de su cuerpo por el nivel de acidificación tan alto que aportan para que empiece a desarrollar enfermedades tan graves como el cáncer. Consumir queso y consumirlo de forma regular es abrirle las puertas y las ventanas a la enfermedad. Amigo que me escucha, la carne, la leche, el queso y el azúcar son los alimentos, entre comillas, preferidos de las células cancerosas. Hay tantas personas muriendo por cáncer, amigo que me escucha. Tantas personas dentro de la iglesia y dentro de la comunidad muriendo por cáncer. Pero cuando usted va a averiguar qué comen esas personas, tienen una dieta basada en productos altamente acidificantes, entre los cuales no suele faltar el queso. Amigo que me escucha, nosotros tenemos en nuestras manos, por eso es tan importante este tipo de mensaje para tomar conciencia de estas cosas, herramientas que nos pueden ayudar a poner a raya
a la enfermedad y también a sanarnos o recuperarnos si lamentablemente ya estamos enfermos. Y fíjense que el queso no solo es un producto extremadamente insano, como ha quedado ampliamente demostrado con toda esta evidencia científica, sino que también es adictivo. ¿Usted sabía que es adictivo? Es muy adictivo. ¿Sabe usted, amigo que me escucha, por qué es tan difícil dejar de comer queso o también, por ejemplo, chocolate? Pues porque crean adicción. El análisis bioquímico del queso de vaca, sobre todo del queso de vaca, muestra que tiene una sustancia llamada casomorfina, que es estructuralmente parecido, ¿usted sabe a quién, amigo que me escucha? A la endorfina. Y resulta que la endorfina es familia bioquímica de la morfina. Todas estas forman parte de la familia de las INA. Hay un tema que precisamente se llama así, la familia de las INA, que le invito a ver y que está dentro de la sesión de vídeos de este su canal, Salud a la Carta. Y le invito a verlo para que usted entienda qué cosa es capaz de hacer, cuáles son los estragos que causan la familia de las INA dentro de nuestro organismo. Resulta que también la endorfina es familia bioquímica de la morfina, que es una potente droga opiácea que genera sensaciones agradables al organismo. Y lo mismo pasa con el chocolate. Igualmente crea adicción debido a su contenido en sustancias opiáceas, o sea, sustancias que le causan placer a mi sistema. Y como causa placer, pues mis células del cerebro, las neuronas cerebrales, pues me van a pedir más y más de lo mismo. Por eso es tan difícil dejar de comer queso, porque crea adicción. De hecho, en el artículo La trampa del queso, escrito por Blanca de Río y publicado en la revista Elle, hay una porción que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en estos momentos y que quiero literalmente leerles. Y la pregunta del millón empieza diciendo esta parte del artículo. ¿Por qué a pesar de oler a pies, de llevar 100 millones de bacterias y gérmenes y engordar más que la Coca-Cola, seguimos deseando el queso sin importar nada más? O sea, ¿por qué, pese a todos los problemas que nos aportan, que ya hemos estado viéndolo, no podemos dejar de comer queso? ¿Por qué se desea tanto? Pues el doctor Bernard, en su libro La trampa del queso, recupera a la caseína en este punto. Esta proteína se encuentra concentrada en el queso, pero no es una proteína habitual. Una molécula de proteína vista a través de un microscopio se vería como una larga cadena de cuentas. Cada una de estas cuentas son los aminoácidos o los eslabones que forman parte de las proteínas, y en la digestión estos bloques de aminoácidos se rompen y son absorbidos por nuestro cuerpo. Pero en el caso de la caseína, cuando sus cuentas se fragmentan, lo hacen en bloques más amplios de aminoácidos, más de lo normal. Y estos fragmentos se llaman casomorfinas, y el doctor comenta que tienen mucho parecido con la morfina, que ya sabemos que son sustancias que causan placer al cuerpo y que pertenecen a las familias de las INA. ¿Por qué, pese a todo lo malo que se sabe? Hay mucha gente que no lo sabe, pero hay mucha gente que sí. ¿Por qué no se puede tan fácilmente dejar de comer queso? Porque es muy adictivo. Fíjense, amigo que me escucha, que de hecho el queso es de las últimas cosas que suelen dejar de comer aquellas personas que se pasan de una dieta omnívora a una vegetariana o vegana. Yo les confieso mi testimonio. A mí me costó horrores dejar de comer queso. Adicta yo era al queso y al chocolate. Y ya ahora entiendo por qué. Es que estimulaba en mi cerebro centros de placer que me hacían pues desear más de lo mismo, aún yo sin saber la causa. Amigo que me escucha, me costó doblar muchas rodillas y pedirle mucho a Dios que purificara mi paladar para yo poder dejar de comer queso. Y hoy en día me huele a pies, me huele a mal olor de las axilas, me huele a apestoso cualquier queso. ¿Por qué? Porque Dios tuvo a bien limpiarme mis papilas gustativas. Y resulta que
pues mi olfato, todos mis sentidos han empezado a percibir los olores, los sabores, las texturas de manera natural y ha empezado todo mi organismo a repeler aquello que era tan innatural como es el caso del queso. Le cuento mi testimonio porque lo mismo le puede pasar a usted, amigo que me escucha. El queso es de lo peor que se puede comer. Evidencias científicas hablan alto y claro acerca de esto. La gente se está muriendo por muchos factores, pero también por comer tantísimo queso. El doctor Neal de Barnard también en su libro dice, el queso no solo tiene sal y aporta la sensación al paladar que anhelan algunas personas, sino que cuando lo digerimos libera unas sustancias químicas especiales llamadas casomorfinas, como hemos visto hace un momento. Cuando esas sustancias llegan al cerebro, se unen a los mismos receptores opiáceos que la morfina y la heroína. Y usted va a sentir un placer tremendo que le va a hacer al día siguiente desear comer más de lo mismo, desear volver a comer queso. También en su libro, el doctor Barnard, insisto amigos, léanse ese libro porque yo solo les he traído un poquito de información de todo lo que ese libro abarca, pero es tremendo, o sea, cuando uno lee eso es imposible que mi entendimiento permita que yo siga comiendo este veneno. En su mismo libro él dice, las proteínas lácteas crean en su interior moléculas opiáceas. Está explicando por qué crea adicción y por qué, pese a todo, nos es tan difícil dejarlos de comer. Del mismo modo en que los alcohólicos llaman amiga a la botella y los amantes del chocolate recurren a él cuando se sienten solos, esta también puede conseguir que el olor a pies sucios en un queso fuerte, en lugar de parecernos repulsivos, nos parezca atractivo y nos convenza de que, aunque nuestros congéneres humanos nos den la espalda, esa viscosa carga de calorías seguirá cuidando de nosotros. Amigo que me escucha, el doctor Barnard compara el queso con el tabaco o el alcohol, afirmando que cuando las casomorfinas del queso llegan al cerebro, producen una descarga de dopamina que nos agrada, nos seduce y nos hace repetir, repetir, repetir y volver a repetir. El queso es adictivo, amigo que me escucha, igualito que el chocolate, y ya sabemos que estas sustancias son las causantes de ello. Saben, en el documental What the Health, de este documental le hablo mucho a través de las diferentes presentaciones que hago en los últimos tiempos porque me parece excelente y usted debería verlo. Kim Ardensen, un cineasta y experto en este tipo de temas, comentó lo siguiente. Resulta que la caseína, la principal proteína de los lácteos, especialmente en el queso, se degrada en la digestión humana para crear lo que se conoce como casomorfinas. Esto es lo que ocurre, se degrada y entonces se forman estas sustancias. Son compuestos derivados de la caseína similar a la morfina que van al cerebro y se adhieren al mismo receptor al que se adhiere la heroína. No me malinterpreten, no son iguales de fuertes, pero son lo suficientemente fuertes como para atraerles otra y otra vez, a pesar de que estés aumentando de peso o que tu salud esté en el punto más bajo de tu vida. El queso simplemente atrae a la gente. La casomorfina puede tener un papel en el síndrome de muerte súbita del infante y en el autismo. Esa es una de las razones por las que los niños no deberían tomar leche de vaca. No solo fue entrevistado este cineasta que le comento, sino también el doctor Michael Hersen y el doctor Bernard. Yo les estoy poniendo y ustedes tienen aquí cada una de las de los comentarios, de los aportes, pues a quién pertenece. Retomemos la cita. La leche materna tiene 2,7 gramos de caseína por litro contra 26 gramos por litro de la leche de vaca. Imagínese usted, es casi 10 veces más. No es de extrañar que sea tan adictivo. Esa es la respuesta, amigo que me escucha. Por eso resulta tan adictivo, debido a estas sustancias que lamentablemente nos aportan los codiciados quesos.
También quiero comentarles otro puntito que no quiero pasar por alto porque me parece que es excelente lo que en este caso nos dice el doctor Woodford, que es un profesor de la Universidad de Lincoln en Nueva Zelanda. Hay muchos tipos de caseína y una de ellas es la beta-casomorfina 7. La beta-casomorfina 7 es un fragmento de proteína. Esta sustancia es un poderoso opiáceo o narcótico, además de un oxidante. Fíjense que los diferentes catedráticos, profesores, médicos y científicos han dicho lo mismo y lo mismo. Los quesos tienen la beta-casomorfina. Eso explica por qué a muchas personas, aunque lo deseen, les cuesta tanto dejar de comer queso. Esa proteína, al igual que las drogas, es capaz de crear cierto grado de adicción. Este doctor explica que la proteína beta-casomorfina 7 está asociada con la intolerancia a la leche, las enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1. En las personas que padecen diabetes tipo 1, el cuerpo destruye, ya sabemos, sus propias células de insulina, y con el deterioro neurológico en animales y personas, en particular en gente que padece autismo y esquizofrenia. Y hay veces queremos curar enfermedades incluso que tienen que ver con la percepción del mundo exterior y con el comportamiento, como es el caso del autismo y con la esquizofrenia. Y resulta que esta gente o estas personas lamentablemente enfermas tienen sus dietas cargados de lácteos, de carnes, de azúcares, de gluten y de todo tipo de productos que lo único que hacen es, en primer lugar, le han generado su problema y en segundo lugar, le están acrecentando pues ese lamentable problema. ¿Cuánta información acerca de los quesos, amigo que me escucha? Me he explayado porque si alguien quiere comer queso, por supuesto que tiene la libertad de hacerlo. Dios no nos obliga a creer, Él nos da la información y pone en nuestras manos dos caminos, la vida y la muerte. De nosotros depende tomar el camino correcto. Pero es bueno que nosotros tengamos conocimiento objetivo acerca de lo dañino que es este mal llamado alimento, para que si permitimos que Dios nos convenza, que el Espíritu Santo nos convenza, podamos dejar de consumir algo que es tan perjudicial para el cuerpo, amigo que me escucha. La gente se está enfermando por esto. Los quesos añejos, ya sabemos que son los peores. Ninguno es bueno, pero mientras más curados, peor. Los quesos añejos, duros o curados, sufren un proceso doble de fermentación. El queso ya sabemos que es de difícil digestión. El queso no es más que la leche descompuesta. Le vuelvo a hacer este pequeño resumen. Es un concentrado de bacterias y otros elementos totalmente perjudiciales para el organismo. Por lo tanto, es de entender que si se consume y si se consume mucho de esto, pues el cuerpo va a terminar enfermo. En el libro La trampa del queso, el doctor recoge 4 puntos fundamentales en cuanto a los perjuicios que causa el consumo de queso en el cuerpo humano. Él habla, por ejemplo, que tiene una gran concentración de calorías, por lo tanto nos hace padecer obesidad o sobrepeso por lo menos con una facilidad increíble. Una taza de leche tiene unas 149 calorías, nos explica el doctor Barnard. Y una taza de queso cheddar fundido se aproxima a las 1000. Imagínese, amigo que me escucha. Vamos a repetir. Una taza de leche tiene 149 calorías, pero una taza de ese queso cheddar fundido tiene aproximadamente 1000. Exactamente 986. Y es lógico que así sea, porque recordemos que para elaborar 1 kilo de queso se necesitan 10 litros de leche. Por lo tanto, el queso en sí mismo tiene una altísima concentración de los elementos que están presentes en la leche. Además, él menciona que concentra proteínas lácteas y muy especialmente la caseína, y que esa proteína causa muchos problemas habituales como migrañas, artritis, problemas de la piel o problemas respiratorios. También habla de que el queso concentra colesterol y grasa saturada. Es que es tremendo, o sea, no aporta nada nuevo. O sea, grasa mala. Y esa grasa pues aumenta los niveles de colesterol y a su vez aumenta los riesgos de enfermedades cardiovasculares y desarrollo de otros problemas como el Alzheimer.
Habla por último de que el queso aporta muchísima sal porque en sí mismo tienen una alta concentración de sal y ese procesamiento del queso al venir acompañado de sal pues favorece la hipertensión. Esto es lo que nos dice a modo de resumen en su libro La trampa del queso el doctor Neal Barnard. Amigo que me escucha, si fuésemos a buscar motivos, fíjese todo lo que hemos visto y los que nos acaba de decir el doctor, pero si fuésemos a resumir los motivos por los cuales debemos dejar de comer queso y de dejar de comerlo de manera inmediata, yo le presentaría esta diapositiva y les diría, en primer lugar, y eso es algo de lo que no hemos hablado a lo largo de la presentación, pero que es sumamente importante, las vacas son tratadas como máquinas, a las cuales se les administran hormonas para que produzcan leche y muchísima leche para poder fabricar queso y muchísimo queso. Las tratan como verdaderas esclavas, amigo que me escucha. Es una industria que se basa en la muerte, en el maltrato al animal. Y por un problema de conciencia, muchísima gente ha dejado de comer productos animales y también, por supuesto, queso. Además, estamos hablando de motivos para dejar de comer queso. La leche animal está llena de bacterias y de hecho contiene pus de las infecciones de la vejiga de las vacas y de las ubres de las vacas que están siendo ordeñadas pues perennemente y de una manera antinatural. Es nocivo para la salud el consumo de queso porque añade grandes cantidades de grasa, colesterol y muchísima sal, lo cual provoca obesidad y muchísimas otras dolencias. Además, es antinatural porque el ser humano es el único mamífero que consume la leche de otros animales después de la niñez. Eso no lo hace ninguna otra especie. Y por último, es adictivo debido a la presencia de las casomorfinas que nos enganchan al consumo de esta sustancia porque se parecen mucho a las endorfinas que nos hace adictos pues al consumo de queso. Esas son, digamos, los motivos resumidos por los cuales deberíamos dejar de comer queso. Sabe, el doctor Neal Barnard en su libro La trampa para el queso hace un llamamiento a todos aquellos que estén dispuestos o tengan el deseo de empezar a vivir un estilo de vida sano que incluye la alimentación correcta. Él dice lo siguiente: si has decidido cambiar de alimentación y estilo de vida para sentirte mejor, no empieces por renunciar al azúcar, los carbohidratos o los alimentos procesados. El primer paso debería ser suprimir el queso de tu dieta. O sea, no es que no hagas lo anterior, sino que empieces por el queso, amigo que me escucha. Y yo sé que le va a costar, pero usted tiene que poner rodillas en tierra, tiene que orarle muchísimo al Señor, pidiéndole que purifique su olfato, que purifique sus papilas gustativas, que purifique su sentido del gusto, que le ayude a aborrecer todo aquello que es antinatural y que finalmente le enferma. Saben, según explica el doctor Barnard, el queso en todas sus formas favorece el sobrepeso, aumenta el colesterol perjudicial, eleva la presión sanguínea, provoca diabetes y favorece las enfermedades autoinmunes. Y por si fuera poco, al digerirse libera las casomorfinas, que son unas sustancias químicas que provocan una fuerte adicción. Así que, amigo que me escucha, teniendo en cuenta que usted ha decidido, suponiendo que usted así lo haya hecho, vivir un estilo de vida correcto, usted tiene que poner de su parte con una decisión firme e irrevocable de sacar el queso de su vida. Usted necesita divorciarse del queso si de verdad usted quiere empezar a vivir un estilo de vida correcto. Y yo agradezco muchísimo toda la información que me han aportado los diferentes científicos que he ido y médicos y personal cualificado que he ido mencionando a lo largo de esta presentación que, insisto, se titula Queso de lo peor que se puede comer, pero más le agradezco a Dios porque hace muchísimos años, más de 150 años, nos mandó a través del libro inspirado consejos sobre el régimen alimenticio, escrito por la mensajera y sierva del Señor, Elena G. de White, consejos clarísimos desde el cielo en relación al consumo de queso. Amigo que me escucha, este es el consejo del cielo, es clarísimo.
El queso nunca debe introducirse en el estómago. Amigo que me escucha, ¿qué quiere decir nunca? Nunca quiere decir jamás, never. El queso nunca debe introducirse en el estómago. La mantequilla es menos nociva cuando se la come con pan asentado que cuando se la emplea para cocinar, pero por regla general es mejor abstenerse de ella. El queso merece aún más objeciones. Es absolutamente impropio como alimento. Y es de entender que así sea, porque el queso no es más que la leche descompuesta, la leche podrida, la leche putrefacta, la leche que se ha echado a perder. En ese mismo libro, Consejos sobre régimen alimenticio, la mensajera del Señor en su página 400 nos dice, el efecto del queso es perjudicial. Amigo que me escucha, no es que sea perjudicial, es que es en extremo perjudicial. Amigos que me escuchan, y la hermana Elena G. de White, siendo consecuente y congruente con aquello que ella misma nos está diciendo, hace una declaración que tiene que ver directamente con su práctica, con su día a día. Miren lo que nos dice también en el libro inspirado Consejos sobre régimen alimenticio. Con respecto al queso, estoy ahora completamente segura de que no hemos comprado ni colocado en nuestra mesa queso durante muchos años. O sea, hubo una etapa de su vida en la que ella y su familia consumían pues este tipo de productos, pero la reforma pro salud es progresiva y ella estuvo abierta a las impresiones que en su mente ocasionaba el Espíritu Santo, ¿no? A ese convencimiento que llega a nuestra vida cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, y quitó en un momento puntual de su vida pues los lácteos, incluyendo el uso de los quesos. Ella sigue diciendo, nunca pensamos en hacer del queso un artículo del régimen y mucho menos un artículo para comprar. Amigo que me escucha, estas son las palabras que nos han dejado la mensajera del Señor. Lo lamentable, y es que es así, porque las cosas son como son y no como nos gustaría que fueran, aunque se haya desarrollado toda una cultura alrededor del queso, el queso no es más, amigo que me escuche, insisto en esto, que la leche descompuesta, estropeada o podrida, que bajo ningún concepto debería entrar en su sistema. Y fíjense si esto es así, que es mi experiencia y por eso se las comento, pero también es la experiencia de muchas personas que se han pasado al veganismo y han dejado de comer, entre otras cosas, el queso. Fíjense si esto es así, que cuando se deja de comer queso, porque Dios nos da esa fuerza de voluntad y porque nos ayuda limpiando nuestras papilas gustativas, cuando nosotros empezamos a poner de nuestra parte, cuando el paladar se limpia, se desintoxica y se purifica, el queso deja de saber a queso y comienza a saber, ¿usted sabe a qué? A caucho o a goma. A eso sabe el queso. A eso me sabe el queso a mí a día de hoy. Por supuesto que ya no lo pruebo, pero después de haber pasado o iniciado este proceso de cambio en algún momento que he tenido alguna recaída y lo he probado, he sentido verdadera repugnancia ante lo que he metido en mi boca, porque ya no me sabía a queso, me sabía a caucho o a goma, y además le notaba un olor súper exagerado a pies. Un olor a pies sucio, amigo que me escucha. ¿Sabe por qué me pasó eso? Porque ya mi paladar, en ese sentido, por su misericordia, Dios lo había purificado. Eso que me ha pasado a mí, lo mismo le puede pasar a usted. El queso no le aporta nada bueno en su vida. Fíjense, no es bueno para usted porque le enferma. No es bueno para las pobres vacas que las tienen como verdaderas esclavas que dan día y noche leche durante todos sus años útiles de vida y por supuesto le trae pues muchísima sufrimiento a esos pobres animales. Y tampoco es bueno para el planeta. Amigo que me escucha, y la verdad es que si dejásemos la leche, los huevos, los quesos y las mantequillas, tendríamos un sistema cardiovascular mejor. Si renunciáramos a comer carne, sean del color que sea, no estaríamos tan expuestos a tantos riesgos. Entonces tendríamos un sistema inmunológico más capaz, inteligente y fuerte, y una mejor capacidad para hacer frente a lo que viene.
Eso no quiere decir que nunca nos vayamos a enfermar, porque vivimos en un mundo muy contaminado, pero sí nos garantizaría una mejor capacidad para luchar contra la enfermedad y sobrevivir a sus daños si lamentablemente nosotros caemos enfermos. La dieta más sana del mundo es aquella rica en alimentos de origen vegetal, que son frutas, verduras, legumbres, semillas y cereales, y en su estado natural y no procesados. De hecho, la mayor parte de los animales del mundo subsisten fundamentalmente con alimentos del reino vegetal crudos. ¿Cuántos problemas evitaríamos con tan solo dejar los productos de origen animal de lado, amigo que me escucha? Nos beneficiaríamos ampliamente con este cambio. Pues mis queridos amigos y amigas, hasta aquí nuestra reflexión de hoy, que se ha titulado Queso de lo peor que puedes comer. En este punto yo no necesito añadir ni una palabra más, porque yo creo que las evidencias hablan por sí solas. Mi misión es informarles. Solo el Espíritu Santo convence. Cada uno de nosotros tiene libertad para elegir si quiere o si no quiere seguir comiendo queso. Yo, por supuesto, he tomado ya mi camino y espero y deseo que Dios le convenza a usted para que de la misma manera también pueda tomar el camino correcto. Amigo que me escucha, nos vemos pronto si Dios nos lo permite. Para mí sería un privilegio que usted decida reencontrarse conmigo en un próximo evento. Hasta que eso suceda, yo le pido a Dios que tenga a bien derramar sobre usted y sobre mí las más ricas bendiciones del cielo. Nos vemos pronto. Que Dios nos bendiga. Hasta luego.